Lección número 46, domingo 9 de noviembre de 2025. Tema: el juicio de Dios es implacable. Lectura bíblica: Joel capítulo 1, versículo del 1 al 20. Texto para memorizar: Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Está compuesta esta lección por dos partes. La primera parte es un ejército formidable y la segunda, la mejor defensa, el arrepentimiento. Pero a cada parte tiene su referencia. La primera parte tiene Isaías capítulo 40, versículo 26, para que usted nos vaya guiando en su expositor. Usted lo vaya viendo. Éxodo capítulo 10, versículo 14 al 15, y Apocalipsis capítulo 19, del 13 al 14. Y la segunda parte, el título se acuerda, el mejor defensa, el arrepentimiento, también tiene sus referencias. Joel capítulo 2, versículo 13, y segunda de Crónicas capítulo 29, de 5 al 6, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Hoy estamos ya en un libro llamado Joel, uno de los profetas menores, uno de los 12. Pero antes de comenzar este estudio hermoso que vamos a tener hoy, vamos a orar para que el Señor nos inunde con su gracia. Padre, en esta hora te damos gracias, porque sabemos primeramente que somos pecadores delante de tu palabra, y nos declaramos pecadores. Pero aún así tu sangre preciosa nos lava y nos limpia todo pecado. Ahora, Padre, tu presencia esté en nosotros, en cada profesor, en cada pastor, en cada hombre que pueda escuchar este audio, usted sea ayudándole. Porque son palabras difíciles. Entendemos que somos cortos de conocimiento. Pero si estamos en tu gracia y en tu soberanía, tu sabiduría es grande para nosotros. Ayúdanos, Padre, para poder entender. Danos inteligencia espiritual para poder entender tu palabra. Ahora, Padre, levántanos de esta oración para poder entender y estudiar tus palabras. Te pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy día nos convoca el libro de Joel. El propósito del libro es advertirle al pueblo de Judá acerca del juicio venidero. ¿De quién? De Dios. Y alentarles a volver a Él. Vamos a encontrar, si usted busca por internet o libros, vamos a encontrar diferentes propósitos. O el autor, sabemos que todos sabemos que es Joel. Pero mire, ¿a quién fue escrito? ¿En qué fecha fue escrito? Vamos a encontrar diferentes fechas porque algunos dicen otra, algunos dicen otro, pero lo primordial es que nosotros entendamos la base, el propósito del libro. Hay una discrepancia de las fechas, pero probablemente alrededor del 835, 830 algunos dicen, al 750, algunos dicen al 796, pero lo vamos a quedar con 830 y al 750. ¿A quién fue escrito? A Judá, al reino del sur. Con unas ciertas instrucciones para el pueblo. El mensaje, el capítulo 1, el capítulo 2, hay ciertos requerimientos o instrucciones de Joel a través de Dios en Joel. Primero los ancianos, vamos a ver a los viñadores, a los labradores, a los sacerdotes, y vamos a ver a ciertos requisitos, ciertas cosas que el Señor demanda del pueblo de Judá. Acuérdese, estamos en los tiempos de Judá. En ese tiempo, sacando las fechas, es cierto, una aproximación, esta profecía le fue revelada durante el reino de Joás en Judá. Y vamos a ver le invito a que usted vaya a ver los reyes, los reyes del norte, para que vamos después de la división, fueron 19, y el reino del sur, como es Judá, fueron 20 reyes. El último rey de Israel fue Oseas, y el último rey que hizo lo malo delante del Señor, se lo dejo como tarea para que usted lo busque y vaya viendo qué reyes y qué profetas estuvieron en ese tiempo. Pero yo le voy a mostrar una fotito, le voy a poner una foto ahora para que usted vaya viendo qué profeta estuvo
en los tiempos de Joel, qué reyes. Nosotros tenemos que entender que hay ciertos métodos, el método crítico, el método histórico y también el método literario, cómo está compuesto el libro. Este libro de Joel está escrito en profecía. Nosotros tenemos que entender que en la Biblia nosotros tenemos hartos géneros literarios, como el profético, como el narrativo, el histórico, también tenemos el poético, que es el salmista David, tenemos que encontrar que son proféticos Ezequiel, Isaías, modo histórico, profético, también encontramos algunos, pero el libro de Joel es profecía, pero es telescópico. ¿A qué me refiero cuando digo telescópico? Que es para el presente, ¿ya? En la profecía, estamos hablando de la profecía, que la profecía es para el presente y también para el futuro. A eso me refiero cuando es telescópico. Así lo ocupan los teólogos, ya que esta profecía, la profecía de Joel es telescópica, que es para el presente, como lo vamos a ver en el capítulo 1, y también para el futuro, que es el día del Señor. Está compuesto en dos partes. Una, la gran calamidad causada por la invasión de la langosta. Y el libro también está compuesto en la segunda parte, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Yo le voy a mostrar otra fotito, ¿ya? Donde nos declara cómo está compuesto el libro y sus secciones. Se los voy a decir y lo vamos a ir viendo. El del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10, vamos a ver el llamamiento al arrepentimiento, para que usted lo vea en la fotito que estoy mostrando. También convertidos de todo corazón, del capítulo 2, versículo 12 al 3:19, en general, el tema general es el fruto del arrepentimiento, pero vamos a dividirlo en tres. Del capítulo 2, versículo 12 al 2:30, está la misericordia de Jehová. Del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 3, versículo 9, juicio sobre las naciones. También la última sección está dividida en el capítulo 3, versículo 16 al capítulo 3, versículo 19, la liberación de Judá. Más o menos, para que vaya usted entendiendo el esquema o las secciones, cómo está dividido el libro de Joel. Acuérdese que Joel está dividido en 3 capítulos. Y este libro es un profeta menor. No es porque tiene el profeta menor o el título profeta menor, no es porque es de menor importancia. No, tampoco por su capacidad, no. Son todos iguales. Los profetas mayores y profetas menores tienen la misma importancia. Mire, se dice que, como ya lo vuelvo a repetir, que la profecía fue revelada en el reino de Joás, en Judá. Vamos a entrar ya al capítulo 1. Para mí fue de gran importancia leer este libro y leer este capítulo, porque vamos a ver que no va a ser enredado, no. Pero es un poquito complicado, pero yo creo que vamos paso por paso. Le voy a dar los temas, las aplicaciones, y ya el mayor estudio lo tendrá que hacer usted. Pero vamos a ir profundizando para que usted quede claro de qué habla el capítulo 1. Primero vamos a ver la autoría, ¿ya? La autoría, que significa que es, mire, el versículo 1 del capítulo 1. Ya vamos a entrar al capítulo 1 para que me vaya siguiendo. El capítulo 1, versículo 1 dice: la palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Nosotros, mire, la palabra de Jehová. Entonces podemos decir que Joel, la autoría de este libro es de Dios. Pero a través de Joel nos declara que es palabra de Jehová. Entonces, la palabra de Jehová, ¿qué dijo? Acuérdese, ¿a quién le está hablando? La palabra dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Para que vamos entendiendo, lo estoy leyendo en otras versiones, para que usted vaya entendiendo, porque a veces cuando leemos se nos complican las palabras, se nos complican algunas situaciones, no entendemos, nos vamos a complicaciones, pero lo más ideal es que usted no se vaya con tanta complicación, sino vamos entendiendo.
la palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Hay diferentes versiones, pero nos vamos a quedar, mire, estoy leyendo la versión NTV y la NBI, para que vamos complementando, ¿ya? Y así vamos a hacer un estudio claro, entendible para todos. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué estaba pasando en Joel? Joel, Dios le vino la palabra del Señor. Aquí no nos declara si fue una visión, si fue un ángel enviado o cómo, de qué forma, no lo sabemos. Pero dice la palabra de Jehová vino sobre Joel. El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, dice otra versión. Entonces, ¿qué mensaje? El mensaje fue del 2 al 13, vamos a ver una metáfora de la langosta, del saltón, de la oruga, y vamos a ver ciertas cosas que mejor nos vamos a complicar, pero no se complique, mire. Dice, oíd esto, ancianos. ¿A qué le está hablando? A los ancianos. ¿Y que por qué le habla a los ancianos? Se dice que los ancianos se refiere a los hombres de edad avanzada o de la comunidad o funcionarios reconocidos dentro del pueblo de Judá. Eran de gran importancia porque los ancianos eran escuchados dentro de la sociedad. Eran lo que ellos decían se tenía que cumplir porque eran de gran importancia. Ahora, ¿por qué les está hablando a los ancianos? Ancianos, escuchad, todos los moradores de la tierra, ha acontecido en vuestros días, en los tiempos de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y a vuestras hijas. No, a vuestros hijos, a la otra generación. La que quedó en la oruga comió el saltón. Pero vamos a quedar hasta el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos declara que Dios exige toda nuestra atención. La gran pregunta, nos podremos decir, ¿acaso ha ocurrido algo así en vuestros días, en los días de vuestros padres? Mire, así nos dice el versículo 2. Oí esto, escuchad, ancianos. La NBI nos dice, oigan esto, ancianos del pueblo. Entonces, Joel la palabra del Señor a través de Joel, diciendo, oigan esto, ancianos, esperen. La pregunta aquí es retórica. La pregunta espera una respuesta negativa. Aquí lo que Joel está anunciando. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres? Vamos entendiendo el contexto. El contexto, Joel está anunciando un juicio. Acuérdese, el propósito del libro advierte al pueblo de Judá acerca del juicio venidero de Dios. Ahora, una profecía que se va a cumplir en ese tiempo de Joel y una profecía que se va a cumplir en los tiempos del día del Señor. El versículo 2 aquí en la NTV dice, oigan los líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. Esta en toda su historia, en toda la historia de Israel, ¿ha acontecido algo tan semejante? Ahora, usted se hará la pregunta, si nosotros leemos hasta ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué Joel le hace esta pregunta? ¿Por qué? Y ahí vamos al versículo 4. Ahí nos da la respuesta. Después que la oruga devoró la cosecha, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamonte y luego también la langosta. Como lo dice la Reina Valera, lo que quedó en la oruga comió el saltón, y lo que quedó en el saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Ahora, usted cuando leemos eso, quedamos ahí. Pero mire, ¿por qué Dios ocupó la langosta? La langosta de raíz, no la langosta del mar, porque hay ciertos tipos de animales que la langosta. La langosta del pueblo de Israel era devastadora. Era tan devastador que ellos comían de todo. Vamos a las plagas de Israel, ¿se acuerdan? Eran plagas que dejaban la destrucción. Ahora, ¿por qué este juicio tan grande? ¿Por qué Joel lo declara la langosta? Sí, son 4 tipos de langosta, corresponden a su especie y a sus diversas etapas de desarrollo. Aquí el escritor menciona el orden distinto.
¿Qué está diciendo? La destrucción total. A eso se refiere cuando dice el saltón y hay 4 especies, ¿cierto? O 4... dice, mira, vamos a ver la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces, vamos a ver 4 especies. Ahora, ¿por qué Dios demanda o Dios escribió estos 4 animales, estos 4 insectos? Porque viene una destrucción total. Una destrucción total causada por el apetito voraz de estos animales o estos insectos. Por eso se nos declara aquí lo que dejó la langosta es grande, lo que devoró la langosta es pequeña, lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comió las larvas y lo que dejaron las larvas se lo comieron la oruga. Esto es la versión NBI, ¿ya? Vamos viendo ciertas versiones para que vamos entendiendo. Son 4 etapas. Aquí se nos puede decir que está el capítulo 2, el versículo 4 nos declara el telescopio. ¿Se acuerda que dije al principio? El telescopio, la profecía actual y la profecía que viene en el futuro. La profecía actual, Joel está diciendo, va a venir alguien que va a hacer una destrucción total. Puede ser el imperio asirio o el imperio babilónico. Miren los tiempos, acuérdense, en el 586 fue la destrucción del pueblo de Israel. Esta profecía fue escrita en el 830. Ahí vamos a ver, 850, pero 830. Entonces, Dios dijo, vendrá alguien, pero Dios demanda algo. Escuchen los habitantes de la tierra. Oh anciano, escucha de esto. ¿Qué? Viene algo, viene un juicio, viene una destrucción total, viene algo tan grande. Y aquí el versículo dice, despertad, ancianos. Despertad. Mire, los grupos más afectados con este juicio directamente son los bebedores de vino, los que se deleitan con la abundancia, los sacerdotes que utilizan la fruta de la ofrenda y los agricultores que recogen la cosecha. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos saltones, el revoltón, ellos van a destruir todo. Ellos destruyen cosechas, destruyen todo lo que está por su paso. Va a haber una destrucción total. Y los más afectados van a ser los borrachos, porque el vino, donde viene, de la vid, y ellos comían toda la cosecha, y también las ofrendas de los sacerdotes, la abundancia. Y los más afectados son los agricultores. Pueblo de Israel, pueblo de Judá, disculpe, pueblo de Judá, oíd anciano, escucha esto. Y aquí le dice despertad. En la Reina Valera dice despertad borrachos y llorad, gemid. Dice gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto. Os he quitado de vuestra boca, porque todo el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son como dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. En la NTV, despiértese borracho, lloren, giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas, se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langosta ha invadido la tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los de león, y sus colmillos parecen los de leona. Destruyó las vides y arruinó las higueras. Le arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Cada momento que usted va leyendo, usted se va encontrando que Dios viene con una destrucción total. ¿Qué pasó en el 586? ¿Cómo fue destruido el templo? ¿Cómo fue asolada la tierra? ¿Cómo el imperio asirio también asoló al pueblo de Israel? Pero el pueblo de Judá fue, con su gran devastación, una gran devastación. Por eso, mire,
se ruega aquí a los borrachos y a los bebedores que despierten de su embriaguez, que lloren su evidente pérdida y lamenten a viva voz. La gran verdad de la devastación exige un duelo público y también comunitario, no solo privado. Por eso, mis hermanos, también aquí habla de la embriaguez. Isaías 49, 26, ahí para que usted lo lea. También nos declara que hay una consecuencia. Despierten ustedes los que están ebrios, los borrachos. Dice, una nación, en otra versión dice, una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Se viene algo. En el tiempo actual de Joel se venía algo tan grande que iba a una destrucción. Antes que aconteciera la destrucción de Judá, ya el Señor se lo estaba mostrando a Joel. Joel anuncia a los ancianos, a los despierten, dice despierten. ¿Por qué despierten? Estaban muertos espiritualmente, estaban muertos. Despierten, borrachos, giman, lloren, bebedores de vino, giman. Dios está demandando que por la destrucción que viene, iban a ser afectados todos los niveles socioeconómicos, los sociales y los económicos. Fueron afectados los borrachos que se deleitaban en la abundancia de vino, del capítulo 5, del versículo 5 al 7. Los sacerdotes que utilizaban el fruto de la tierra para sus ofrendas, del 8 al 10, versículo 8 al 10. Y los agricultores que plantaban y cultivaban y recogían la cosecha, del versículo 11 al 12, también iban a ser afectados. Aquí el profeta escribe con un tono tan dramático. En la primera estrofa habla de una introducción abrupta de los aspectos lujosos de la vida. Y la segunda declara los artículos requeridos para el culto también dejaron estar disponibles. En la tercera establece elementos esenciales en la vida y fueron suprimidos. Una cosa es perder deleitades superfluos con el vino, como el vino, mientras que ser incapaz de rendir culto interior a Dios en otra. Pero no tener comida equivalía a una sentencia de muerte. Un comentario de John MacArthur. Entonces, si no tenían alimento, iban directo a la muerte. Por eso, despierten ancianos. Pero no solamente los ancianos, no solamente a los que se deleitaban en la embriaguez, tampoco, también le habla, mire, vamos al 8, lloren como recién casada y vestida de luto. El 8, Rey Lavanera, para que no nos confundamos. Llora tu joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda, la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Ahora, antes de entrar a estos versículos, las langostas son como una nación poderosa, innumerable que invade la tierra. Dice, mi tierra, Dios es el dueño, Él es la tierra del Señor. Lo dice en Levítico capítulo 25 o 23. Mi viña, mi higuera. Al desprenderse la corteza, las ramas se vuelven blancas, exponiéndola a una muerte segura. Aquí Joel está hablando una metáfora. Ocupa, ¿cierto?, las condiciones de ese entonces. La higuera. Las ramas, cuando son quitadas la corteza, las ramas se vuelven blancas. Y eso indica que esa planta va a morir. Entonces, todo hace alusión a la muerte, a la destrucción que viene. Por eso ocupa los saltones, la oruga, también ocupa la higuera, la vid. Por eso tenemos que entender que este capítulo nos declara que viene una destrucción total. Llore la recién casada vestida de luto, como el versículo 8, lo estoy leyendo en la NTV. Lloren como recién casada vestida de luto. Quien llora por la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Pero los sacerdotes están en luto, los ministros del Señor están llorando.
El versículo 10 dice, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, la uva se secaron y se acabó el aceite del oliva. El profeta exhorta, mire, a los sacerdotes y a ministros a levantarse, a llorar, como corresponde a la gravedad de la situación, como una virgen vestida de cilicio por el novio de su juventud. Así lo dice el versículo. La joven debe cambiar de alegría del banquete nupcial por el llanto desconsolado de un canto fúnebre. Se le aconseja que cambie el vestido de novia por un cilicio, o un pelo de cabra o de camello. Ya no, la recién casada, su alegría ya no es así. Vístanse de luto porque viene algo grande, viene algo, ya no estén alegres, ya no estén contentos porque se viene algo tan grande que es la destrucción de Israel. Al presente, el día del Señor, pero en ese tiempo del Joel, lloren las casadas. Ya los sacerdotes, miren, los sacerdotes vistan de luto, están de luto. Los sacerdotes cuando estaban de luto, ellos tenían que ponerse como un vestido de silicio, un vestido de ropaje blanco, un ropaje todo sucio. ¿Por qué? Porque estaban de luto. Como dice, los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Los ministros del Señor, ustedes sacerdotes, ustedes también, vístanse de luto, saquen sus ropas de sumo sacerdote, saquen esa ropa, saquen la ropa de sacerdote que eran lujosas, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado en Levítico cómo era su ropaje de sacerdote. Pero el Señor le dice, también de luto, están de luto, y cuando están de luto tienen otro ropaje. Sigamos. Mire, los sacerdotes deberían lamentarse también por la ofrenda de cereal y libación han sido suprimidas. La suspensión de la ofrenda no solo son violadas su culto prescrito, sino también ponía en peligro su sustento. Levítico capítulo 10, versículos 2 al 13. La referencia principal aquí es el de los sacrificios que se ofrecían cada mañana y cada tarde. El cereal, la harina, el vino, el aceite eran los ingredientes que acompañaban los sacrificios diarios. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 29, versículo del 38 al 42, en Levítico capítulo 10, versículo 12 al 13. Son referencias para que usted vaya leyendo. La referencia principal aquí es, mire, si usted lo lee, son sacrificios de mañana y tarde. Se ocupaba la harina, el aceite y era ingrediente que acompañaba los sacrificios diarios. Y vamos avanzando un poquito rápido, del 11 al 12. Versículo 11 al 12, ¿qué nos dice? Y aquí dice, confundíos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca, y perdió la higuera, y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, todo lo que se extinguió, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Los labradores, los viñeros eran trabajadores asalariados. También Canaán abundaba el trigo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Un bien preciado. La cebada de menor valor se consideraba generalmente como un grano para los pobres. Ahora, sin embargo, ninguno de los dos se podía comprar, mire, a ningún precio. La cosecha solía seguir seguida de una liberación y una ofrenda de la primera gravilla. Éxodo capítulo 34, versículo 22. Por consiguiente, la alegría se extinguió. Tenemos que entender que todo esto se extinguió. El gozo humano desapareció de todos los extractos sociales. Era un bien preciado. La cebada era el de menor valor. Pero mire, en el año no habría celebración, pues la cosecha del campo se habría perdido. La higuera, los granados, las palmeras dátiles, el manzano no fueron la excepción. En consecuencia, la alegría se extinguió. El gozo humano desapareció de todos los estratos de la sociedad. Comentario de John MacArthur.
todo se extinguió. Iba a ser una destrucción y los más afectados iban a ser los sacerdotes, los agricultores, los ancianos, los sacerdotes, vuelvo a repetir, los labradores, los viñedos, todo iba a ser destruido. Como lo dice la NTV, lamentense ustedes agricultores, giman ustedes los que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se sacaron las vides y se marchitan las higueras. El versículo 12. Los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Y aquí el versículo 13 anuncia algo, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la luz de la devastación. Viene una devastación, pero a esa luz de devastación viene algo impresionante. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada está en la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ante estas circunstancias, Joel les declara, les ruega, oren y se arrepientan, siguiendo el ejemplo de Salomón, 1 Reyes, capítulo 8, versículo 37. Y nosotros vamos a ver que Dios declara, lamentense ustedes los agricultores. Pero mire, el versículo 13 dice, ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera. Lo estoy leyendo en la NTV. Vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan, pasen de noche vestidos de tela áspera. Ustedes, ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de Dios. Se venía una gran devastación. Pero para el tiempo de hoy, ustedes sacerdotes, ustedes ministros, despierten. Es un llamado para nosotros también en estos tiempos. Despierten, ustedes giman, porque estamos tan acostumbrados a nuestro confort, nuestro estado, nuestra burbuja, estamos bien, estamos conformes, nadie nos molesta. Pero el Señor nos declara, como en los tiempos de Joel, a los tiempos de hoy, despierten, lamentense ustedes, lloren, giman. Una cosa es llorar y otra cosa es gemir. El grado que está diciendo aquí es una profundidad tan tremenda que dice giman, lloren. Porque se viene ese gran día donde la muerte nos espera, donde no habrá vida, no habrá uva, los borrachos ya no podrán embriagarse, ya los sacerdotes no podrán hacer sus libaciones, sus sacrificios, porque ya no habrá, porque el templo va a ser destruido, todo va a ser destruido. Entendamos lo que aconteció más adelante. Como lo dice la NTV, ustedes sacerdotes vístanse de tela áspera y lloren. Porque los sacerdotes, como le decía yo, están vestidos de un ropaje hermoso. Un ropaje donde el sacerdote, mire, el profeta exhorta aquí a los sacerdotes y ministros y los administradores oficiales de la comunidad religiosa que lideren el camino. E incluso sus túnicas ricamente bordadas, requeridas, al ministrar al Señor, debían ser reemplazadas por cilicio. Joel capítulo 1, versículo 13, como lo dice. ¿Cómo lo dice el versículo 13? Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid a dormir en silicio. Dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada en la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, aquí. No lo está haciendo en modo particular, sino plural, mire. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El profeta aquí les instruye, mire, a consagrar un ayuno. El ayuno era un acto de oficial, lo vemos en el capítulo 2, versículo 15, lo llama a hacer ayuno, un acto de oficial de apartado a suscitar la compasión de Dios, a suscitar, mire, la compasión de Dios y evitar el juicio. También debían convocar asamblea solemne. Generalmente eran convocadas para fines festivos. Como la asamblea solemne se reunían ocasionalmente para guardar luto. Durante la asamblea también solemne estaban específicamente prohibido trabajar. En estas fiestas solemnes habían requisitos, como se reunían para guardar luto. Para asamblea solemne también se ocupaban para hacer, pues específicamente estaba prohibido trabajar. También para fines festivos. Pero mire,
Además, los sacerdotes debían reunir todos los habitantes de la tierra de la casa del Señor. La ley exigía que todos los varones representaban ante del Señor. Mire, lo vuelvo a repetir. La ley exigía que todos los varones se presentaran ante el Señor 3 veces al año. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 23, versículo 17. Pero aquí no existe limitaciones. Todos deben reunirse. Éxodo 23, versículo 17, pues. Pero aquí no hay limitación. Todos deben reunirse. ¿Qué dice la NTV? Dice el versículo 14. Proclamen en un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios. Y allí clamen a Él. Y aquí vemos al versículo 15. El día del Señor. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta urgencia? Del versículo 15. Vamos a ver. 15 al 18. Leamos. ¡Ay del día del Señor! O ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría, el placer de la casa de nuestro Dios? Y el grano se pudrió debajo de los terrones, los granones fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se cegó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pasto, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Como lo dice la NTV, la comida desaparece delante de vuestros ojos, no hay celebración de júbilo en la casa de nuestro Dios. El versículo 15 dice, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene del parte del Todopoderoso. ¡Qué terrible será aquel día! El 17 dice, las semillas mueren en la tierra reseca y la cosecha del grano se pierde. Los establos están vacíos y los graneros abandonados. Como braman de hambre los animales, las manadas, el versículo 18 estoy leyendo, como braman de hambre los animales, las manadas del ganado vengan desorientadas, porque no encuentran pasto, los rebaños de oveja y cabras gimen en sufrimiento. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿por qué tanta urgencia? Porque la devastación sin precedente, mire, la devastación sin precedente causada por la langosta es un presagio de la calamidad mucho mayor. El profeta aquí, mire, utiliza una situación actual para dirigirle su atención hacia el día más importante y aterrador, o imponente, no importante, sino el día más imponente y aterrador, el día futuro. Y aquí vamos a ver el día futuro. ¡Ay del día del Señor! Aquí Joel está diciendo, ¡ay del día presente! Viene la destrucción a manos de los babilónicos, del imperio asirio. Viene la destrucción. Pero un día vendrá el Todopoderoso. El día del Señor vendrá. Y pues dice, el profeta aquí utiliza un actual para dirigirnos. Mire, el profeta aquí utiliza la situación actual de Joel para dirigir su atención hacia el día más imponente y aterrador, el día del futuro del Señor. El presente era un anticipo del día por venir. Es un grito de alarma cargado de connotaciones ominosas. Si no se arrepienten, la inminencia, la visitación del Señor vendrá como destrucción del Todopoderoso. Sin lluvia, la semilla no puede germinar y se marchita bajo terrones. Con el abandono prolongado de graneros, se debilitarán y son derribados. Se deterioran y son derribados. Incluso los animales, miren, también los animales se ven afectados a no encontrar pasto. Las bestias se cargan y gimen. El día del Señor viene. Y eso lo vamos a encontrar. El día del Señor. Mire, en Hechos, lo voy a leer. Hechos, el día del Señor en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 2, versículo 20. 2, versículo 20. Dice así. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y ahí usted lo va a leer. También tenemos
otras referencias que nos vamos a leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que anuncian el día del Señor. Y el día del Señor, una terrible calamidad va a destruir la tierra. Pero como somos santos, como los santos del Señor, nos vamos a ir en el rapto. La gran calamidad va a haber, la gran tribulación, los 1000 años de paz, y vamos a reinar con Él. Pero si nos vamos con Él en la segunda venida. Si no, vamos a sufrir la calamidad. Vamos a sufrir lo importante, como dice Joel, la destrucción. Todo va a ser destruido. Todo. La muerte va a desaparecer en los tiempos futuros. Pero una gran esperanza tenemos hoy día. Que el Señor dice, arrepiéntase, giman sacerdotes, giman ustedes pueblos del Señor, giman para que la bendición, la restauración, como vamos a ver ahora, del Señor vendrá. Sigamos leyendo. El 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Aquí terminamos este capítulo. Dios estaba preocupado por su pueblo, deseoso que continuaran los sacrificios del culto al Señor. El Señor quería, por eso lo estaba despertando. Giman ustedes, sacerdotes, giman a ustedes, despierten, porque el Señor quería que ellos siguieran los sacrificios y el culto del Señor. El deseo del Señor era que continuaran los sacrificios y el culto del Señor. Eso lo vemos del 13 al 16. Y compadecido de los animales, mire, un Dios compasivo. Lo vemos del 17 al 18. El profeta implora aquí misericordia y auxilio. La abrasadora sequía también había deshidratado los árboles, despojado de sus hojas. Versículo 7. Los árboles eran incapaces de absorber la humedad del rocío matutino. Y un proceso común. Es un proceso común cuando el árbol, el sereno, ellos se alimentan de esa agua. Un proceso común y necesario de los climas secos y semiáridos. Dios preocupado del ganado, de vacuno, el ovino, las bestias, parecen ser animales de carga doméstica. Sin embargo, Dios preocupado de las criaturas. Que el Señor nos ayude. El día del Señor. Ese día, un día vendrá. Pero lo más importante, que la misericordia del Señor aquí vemos. Arrepentidos, dice el Señor, vuélvanse, giman. El tema principal, acuérdense, el tema principal del libro advierte al pueblo de Judá acerca del juicio venidero y de Dios, y alentarles a volver a Él. Podemos encontrar otros propósitos. Si vamos a leer un texto, o no sé, vamos a estudiar un libro y vamos a ver ciertas temáticas, los temas que incluye Joel, los juicios del Señor, el arrepentimiento, la salvación del Señor. Por eso el Señor necesita que giman, y como lo podemos llevar estos días, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a gemir, porque el juicio del Señor, como lo dice, un ejército formidable, el Dios iba a tomar a ese pueblo, ese imperio babilónico, para que destruyera a su pueblo, como lo vimos en Habacuc. Pero mire, la mejor defensa, como dice el segundo tema, la mejor defensa, el arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder estudiar el libro. Les doy los temas más o menos para poder seguir. Dios ocupa ciertas cosas, como el cultivo, la tierra, el saltón, como presagio de lo que iba a acontecer a futuro. Pero el Señor no lo iba a dejar solo. El Señor lo que quería que ellos se arrepintieran. Él iba a tener misericordia de los animales. El Señor estaba preocupado. Mire, hasta los animales clamen salvajes. Mire, los animales salvajes, no domésticos, como decía recién, hasta los animales salvajes claman a ti, porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. El fuego, acuérdense que el templo de Jehová fue consumido por fuego, todo fue quemado, fueron destruidos, Judá fue destruido totalmente.
Los utensilios de Jehová fueron llevados a Babilonia. Que el Señor nos ayude en este día. ¿Qué aplicaciones podemos sacar hoy día de esto? Muchas. La misericordia del Señor es grande. Aún en estos tiempos, en los tiempos de Joel, se cumplió en cierta manera se cumplió esta profecía, porque se devastó el pueblo de Judá, fue devastado. Y nosotros podemos leer en Jeremías, en Lamentaciones, unas ciertas cosas que pasaron. Mire, las mujeres comían a sus propios niños, Lamentaciones 4, usted lo puede leer. Se comían a sus propios niños porque era tanta la sequía, era tanta la devastación, tanta el hambre, que se comían a sus propios hijos. Qué lamentable. Hoy en estos tiempos, vivimos en un circo espiritual. Porque mire, no hablando de nuestra iglesia, sino en iglesia en general, hay mega iglesia, inflado por ego, palacios, se creen siervos de Dios. Pero ahí está el libro de Joel, el profeta menor, que nadie lee. Pero ¿quién? Porque a veces nos preguntamos, ¿quién necesita advertencias divinas? ¿Quién necesita esta advertencia? En los tiempos de hoy, este mundo que se levanta hombres ocupados, entre comillas, por Dios, atrayendo personas, atrayendo membresía. ¿Para qué? Para robarles, para estar ahí, succionar el alimento material. Pero el juicio del Señor vendrá. Por eso el Señor dice, aullad y llorad, giman todos los que beban a causa del vino y del mosto, porque es quitado de nuestra boca. Por eso que el Señor nos ayude en este día. Que el Señor nos ayude. Nos restaure el Señor nuestra posición. La plaga, miren, no es externa. No solo es externa. Es una sequía interna. Esto es lo que está pasando. Lo que pasó en el pueblo de Israel se fue secando como la vid. Por eso nosotros hoy día, me gusta ese comentario, si tenemos púlpitos fríos, vamos a tener membresía fría y un mundo frío. Si quieres fuego en el púlpito, húndete en oración. Giman, sacerdote, giman, ustedes profesores que van a escuchar este audio, giman ante el Señor, lloren, lamentense, porque el día del Señor vendrá, y ese día del Señor, muchos de acá que están acá disfrutando la vida o emborrachándose, llevándose al alcohol, al vicio, un día morirán. Porque el juicio del Señor vendrá, hermano, vendrá. El pecado trae juicio de Dios. Pero mire, junto con la justicia también viene la gran misericordia para cualquiera que se acerca a recibirla. Giman ustedes, giman, y el Señor los llama a ayunar. Llama a orar delante del Señor. Tocad trompeta, no quiero pasarme al versículo 2, al capítulo 2, pero también es de gran importancia. Tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo nombre. Tiemblan todos los morados de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Está cercano. El día se cumplió en el 586 a.C. Pero en estos tiempos se vendrá algo, hermano, se vendrá algo tan tremendo. Iglesias levantadas por hombres no de Dios, secos espiritualmente. Giman a ustedes, hermanos, giman, profesores, giman, pastores, giman, porque vendrá el momento, se levantarán falsos profetas, y después el Señor nos llamará, ven siervo fiel, entra al reino. Pero hay otros, Señor, yo ayuné en tu nombre, Señor, hice tantas maravillas en tu nombre, y el Señor le dirá, no os conozco, obradores de maldad. La aplicación que podemos sacar para la iglesia, reconocer la responsabilidad de los líderes. Los sacerdotes en el libro de Joel debían guiar al pueblo al arrepentimiento.
mostrando primero su propio lamento y luego reuniendo a todos para implorar misericordia. Hoy día necesitamos hombres llenos del Señor que nos guíen al arrepentimiento verdadero, fomentar el arrepentimiento genuino. El acto de arrepentimiento debe ser más que un solo acto religioso, debe ser un giro genuino de corazón de búsqueda a Dios. Que el Señor nos ayude a poder reconocer y arrepentirnos verdaderamente. Y con eso concluimos el capítulo de hoy. Que el Señor nos cuide y nos llene de su presencia, para que podamos aplicar esto, lo que hemos leído, en todo. Ahora, para poder terminar, vamos a hacer una oración. Señor, Padre Todopoderoso, ayúdanos, Señor, porque tú eres fuego consumidor, pero que también eres misericordia. Eres un Dios de misericordia que le diste opciones al pueblo. Vuélvanse, giman, vuélvanse de su mal camino. Yo pondré un corazón de carne, pero se fue el corazón endureciendo, igual que nosotros en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Muchos hombres se levantan, muchos hombres creyendo que son siervos de ti, pero son hombres llenos de odio, llenos de malas intenciones. Cuídanos, Señor. Cuida a todos nuestros profesores. Cuida al pastor, Señor. Cuídanos. Cuídanos a todos para poder subsistir en este mundo lleno de tantas cosas que se levantan. Por eso el Señor nos llama, giman ustedes labradores, giman ustedes sacerdotes, ancianos, al pueblo, a Israel, a la iglesia. Viene el día del Señor, un día del Señor terrible, donde todo va a ser destruido. Padre, ayúdanos, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora. Cuídanos, danos tu gracia. Resalta las cosas buenas que tenemos, Señor, para poder establecer una conversación o también poder enseñar a nuestros alumnos. Padre, en esta hora te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén.